familia. Qué placer saludarlos y compartir junto a ustedes este tiempo que les propone el Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca para seguir aprendiendo. En realidad estamos ya dentro de la semana de mayo y para ello hemos convocado a un amigo de nuestro programa, el profesor Ariel Vergara. Profesor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre es un espacio interesante para transmitir conocimiento y bueno, difundir un poco la historia que por ahí no la sabemos muy bien. A ver, ¿y qué es lo que no sabemos muy bien? A ver, cuéntenos de mayo. En primera instancia tenemos que pensar la Revolución de Mayo como un proceso complejo donde confluyen múltiples factores, causas. Por un lado yo podría decir el azar, que el azar no es, digamos, que surja todas las circunstancias, que algo imprevisible, sino, digamos, por ejemplo, yo digo, bueno, ojalá saque el 15-6, pero si yo no juego, No lo va a no sacar. sale. Entonces son las circunstancias, mala, digamos, la suerte, ponerle, para decirlo de alguna manera, que suceda eso. Y aparte del azar tenemos las acciones individuales, las personas que realizan que las cosas sean de esa manera. Vamos a tener el azar, condiciones internacionales, Napoleón invade, toma preso al rey, la posibilidad para que las personas, sobre todo los criollos de ese momento, puedan tomar decisiones y llevar adelante lo que sería la Revolución de Mayo. Entendemos por revolución a un Sí, cambio de grandes trascendencias. En este caso es un cambio político, pero sin duda que va a tener elementos económicos y sociales. Este cambio se lo considera como la epopeya, el nacimiento de nuestra historia nacional. Eh, es una historia gloriosa, digamos. A nosotros lo habían enseñado en los actos, que había todo un sentimiento de libertad, eran patriotas, querían romper las cadenas del Imperio Español, pero en realidad tenemos que esa historia no es tan así como hay que completarla. hay que completarla y tener una visión mucho más profunda y real de eso, ¿no? Ajá. Eso es típico del nacimiento de cualquier estado. Por ejemplo, la antigua Roma recurre al mito de la Ilíada y la Odisea de Homero y de ahí rescata su origen majestuoso. O sea, obviamente todos los estados quieren tener un origen que le dé gusto, sentido de Totalmente. pertenencia. No vamos a decir nosotros, por ejemplo, que el 25 de mayo lo realizaron unos comerciantes mercantiles que querían comprar por 3 y vender por 4 y que no se podía realizar las transacciones económicas por el monopolio que había en España. Entonces hay una serie de factores ahí que influyen. Pero no tan solo se da la revolución acá en Argentina, sino a nivel mundial. Están viviendo un proceso de lo que, tomando las palabras del historiador Erich Hobsbawm, la doble revolución. Una revolución Ajá. económica, la revolución industrial. ¿Qué sería eso? Bueno, introducir tecnología para producir en masa. Ajá. Esa revolución se da con la revolución textil, la industria textil. Inglaterra, al separarse ya a Estados Unidos a hacer su independencia, se queda sin mercado, digamos, sumado al el bloqueo de Napoleón, tiene que entrar a vender. Por eso, digamos, son las invasiones inglesas de 1806, por ejemplo, que también son antecedentes directos así de la Revolución de Mayo. Y por otro lado, la Revolución política, que viene con la idea de la Ilustración, de Rousseau, de Voltaire, de un Estado republicano, voltear la monarquía, o sea, el sistema, e instalar las repúblicas Claro. democráticas. Otra cosa. Profesor, y eso nosotros cuando lo llevamos a la escuela, en los actos escolares, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos nosotros proponerle a nuestros alumnos, a la familia, para en realidad que esta gesta o que este acontecimiento sea realmente una posibilidad de aprendizaje más, ¿no? Bien, interesante la pregunta, y bueno, como todo historiador vamos a responder volviendo un poco al pasado. Esa, como había dicho recién, la gesta, la epopeya de Mayo, marcaba el inicio. Y el primero en empezar a poner el acento sobre eso va a ser
Dean Gregorio Funes, que en la asamblea del año 13 le encargan escribir una historia de Argentina, y no era de Argentina todavía, sino de las provincias del Río de la Plata. Claro, de Río de la Plata. Entonces, toma ese elemento, pero él no llega a concluir su historia porque fallece. Pero ya había dejado ese inicio, esa puerta de entrada al 25 de mayo. Después, posteriormente, los historiadores ya científicos, hablamos de Mitre, caso por otro lado López, van a tomar, Mitre va a escribir la historia de Belgrano y San Martín y va a enmarcarlo dentro de la revolución. O sea, son actores que ayudan a llevar a cabo esa revolución, ese plan. Y por otro lado, Vicente Fidel López, que era hijo de Vicente López y Planes, El de la el letra del del himno, himno nacional. exactamente. Sí, sí, sí. Él va a escribir una historia de la Revolución de Mayo que va a tener una difusión a nivel, digamos, de escuelas. Todo esto se da en el marco de finales del siglo XIX, 1880, en el cual los estados empiezan a preocuparse por la formación de los ciudadanos. Y ahí aparece la historia, porque la historia ayudaba a formar esa idea de nacionalidad. Claro. La historia te une en conciencia colectiva con un grupo, porque yo me identifico en un pasado común. Y eso es lo que tenemos que aprender en los actos escolares. Claro, sí, bueno, pero aparte de eso, digamos, todo eso se fue configurando una visión que enaltece el 25 de mayo y por ahí comete el error, según mi punto de vista, de no mostrar la realidad tal cual fue. Digamos, engrandecer a los grandes próceres, ponerlo a la altura de semidioses cuando son personas comunes y corrientes, con defectos, virtudes. Claro, lógico. Exactamente. Entonces, bueno, se fue trazando esa idea, por ejemplo, de una revolución democrática y aceptada por todo el pueblo. Siento que en la Revolución de Mayo son 250 personas que votan. Y las provincias de acá del interior, la noticia llega un mes después. Y te tenías que incorporar, porque si no te incorporaba, tenía un ejército. Exacto. Y así muchos fueron adoptando la idea revolucionaria. Así que no fue tan democrático, y hubo intereses económicos, intereses políticos. Y bueno, volviendo al tema el origen de la pregunta con respecto a los actos escolares, yo pienso que hay una tradición que debería de cambiar, Ajá, sobre todo porque es como que no hay una visión del acto como un proceso para formación, para enseñanza, sino es transmisión. De hecho, eso se ve, digamos, en las representaciones que tenían que ser, digamos, puntos de vistas críticos de eso, son reproducciones de esas tradiciones que muchas veces estuvieron mal hechas, ¿no? Por ejemplo, el sereno a las 12 y sigue estando sereno. ¿No había sereno? No había sereno. Ah, Los peinetones que usan las No había. no había peinetones tampoco. Paraguas muy poco, quizás. claro, todas esas cosas que, diríamos, formaban parte, digamos, El folclore de del Mayo. folclore, exactamente. No es que no, a ver, con esto no estoy queriendo decir que nuestra historia es mentira, sino que fueron pensadas a posterior, porque la historia se escribe desde el presente. Claro. Se hace en el pasado, pero se escribe del presente, es una reconstrucción. Y muchas veces el historiador toma elementos de esa época, de la época en la cual vive, para ver ese pasado. Y ahí ocurre la desvirtuar, digamos, algunos sentidos, pero bueno, obviamente no estoy queriendo decir que nuestra fiesta patria más importante que tenemos sea algo que no es cierto, sino que tenemos que darle un sentido. Aparte, es sencilla como un día, ese día se generó todo. No, fue todo un proceso lento, complejo, duro. Vino la guerra de la independencia, las guerras civiles. Esas guerras civiles terminan cuando un bando se impone al otro, lo extermina. O sea, la conquista del desierto fue eso, digamos, el poder militar contra los pueblos originarios. Y ahí no existía nacionalidad. O sea. Cuando se me ocurre, no estaría mal pensar que quizás un acto, una propuesta de acto escolar sería justamente poder representar, se me ocurre en el nivel secundario, todas estas ideas, ¿no?
y de alguna manera sí poder representar, que un grupo de alumnos represente un tipo de idea, las otras ideas que existían, y ahí quizás vamos a comprender en profundidad lo que fue el 25 de mayo. A mí me sucede con la experiencia docente de ver muchas propuestas interesantes y otras que siguen la lógica tradicional. Claro. Y bueno, y uno lo ve, los resultados, por ejemplo, cuando el profe va y lee el discurso, los alumnos están peleándose, pero cuando hace otras propuestas, llega y es un conocimiento, un saber asimilable. A nosotros nos pasó en distintas escuelas, hice muchas formas de actos con otros colegas también, que pensamos propuestas innovadoras. Hicimos, por ejemplo, obra de títere, eso es lo que usted decía, representar distintas ideologías ahí. Y bueno, terminan mostrando una realidad que se acerca más y no ese mito. Y se hace interesante y sustantivo. Exactamente, y sobre todo para entender la revolución, no como un proceso, digamos, concluso que fue el 25, sino en construcción todavía, Que se venía construyendo y que se siguió y construyendo. que se sigue construyendo. construyendo. Y que es bueno tomar las bases de ese pensamiento, libertad, igualdad, fraternidad, buscar un Estado más justo, con posibilidades para todos. Y todavía lo tenemos que seguir haciendo. Todavía se hace más difícil. Borges decía en un poema, la patria es el otro. Y tenemos que pensar en el otro. Como dice el presidente, en esta situación tan particular que estamos viviendo, la coyuntura, nadie se salva solo. Exactamente. Entonces, el Estado no se construye solo. Tenemos que dejar de pensar en los líderes mesiánicos que nos van a ayudar, que nos van a mostrar el camino, y tomar un papel. La República demanda eso, digamos, participación. O sea, Ser actores activos. totalmente. Activos. Cuando aparecen estas figuras muy fuertes en el poder, grandes presidentes, dirigentes, a mí poco me da cosa de decir la inmadurez que tenemos como sociedad, como república, digamos. Ellos son representantes nuestros, tienen que, y además la inmadurez también de los políticos en muchas cuestiones, no hay acuerdos a largo plazo. O sea, la revolución tendría que ser un proyecto de Estado a largo plazo, no en lo que dura un gobierno, un cambio. Y esos valores, digamos, son lo que tendríamos que repensar, y es el sentido que le tendríamos que dar a Mayo. Me hace pensar mucho usted, profesor, ¿eh? Me hace pensar mucho y aprender mucho. Un placer como siempre. No, muchas gracias. Y nosotros nos estamos despidiendo. Ojalá que cuando nos volvamos a encontrar, caminemos un poco más despacio, un poco más cercanos, un poco más humildes, un poco más humanos. Y allí habremos aprendido que la vida nos dio la oportunidad de seguir aprendiendo. Chao, hasta la próxima.